Hola amiga, qué importantes son las primeras citas, ¿verdad? Y son importantes porque tienen un objetivo y un objetivo que no debemos olvidar. El objetivo es sacar el máximo partido a esa cita como para conocer lo suficiente de la otra persona, para saber si realmente vale la pena invertir más tiempo en esa persona y conocerla más o si realmente no vale la pena y tenemos que pasar a otra cosa. En este vídeo te voy a ayudar a saber cómo estructurar tu primera cita y te voy a orientar al tipo de preguntas que puedes formular y que son adecuadas como para que te sientas cómoda y que la otra persona también se sienta cómoda. Así que tú vas a ser una excepción, vas a ser de las pocas personas que va a saber preparar las primeras citas y va a hacerlo bien. Empezamos. Lo primero en lo que te debes concentrar es que el primer contacto normalmente requiere que estés relajada y requiere que tengas alguna pregunta distendida que hacer. Porque claro, cuando te encuentras con la persona no vas a preguntarle por la inmensidad del universo. Requiere que la otra persona se sienta cómoda y que tú también te sientas cómoda con esa pregunta. Entonces lo que te sugiero es pues simplemente tener el contacto, quedar en el lugar donde habéis quedado y comenzar una conversación y prepara alguna pregunta sencilla, alguna pregunta pues simplemente de paso para antes de entrar a temas pues más delicados o más personales. Entonces cualquier tipo de pregunta sirve, pero por ejemplo puedes decirle si ha tardado mucho en llegar o cómo ha llegado hasta allí o si hacía mucho tiempo que se esperaba o simplemente decir, oye, pues nos pedimos una Coca-Cola, nos pedimos una bebida, un refresco, lo que sea. Todo ese tipo de preguntas de interacción inicial parece que es una tontería, pero hacen que la persona se sienta cómoda. Y como tú tienes la potestad de poder preparar la entrevista y hacer que la otra persona se sienta cómoda, sí que es cierto que en la medida que tú notes que la otra persona se siente cómoda, tú también te vas a sentir cómoda, vas a estar más relajada y vas a poder afrontar el resto del encuentro, de la cita, con más calma y pues con una visión más tranquila. Siguiendo en esta línea de comodidad y cuando ya has roto el primer encuentro, ya habéis abordado el primer encuentro y has hecho algunas preguntas muy rutinarias simplemente para relajar y para que os sintáis más cómodos, ya puedes entrar a preguntar o a dejarte preguntar otro tipo de preguntas que son más normales, de más interés y más tocando al tema privado. Pues pueden ser preguntas acerca del trabajo, acerca de la familia, acerca de los gustos y aficiones. Hay muchos temas que preguntar. Realmente enfócalo como si fuera alguien de quien quieres tener información y hazlo con naturalidad. Pero llegados a este punto hay una advertencia que haceros y hay dos extremos y hay que intentar mantenerse siempre entre esos dos extremos. Un extremo sería las personas que no saben qué preguntar, no se han preparado nada y no saben cómo empezar a abordar una conversación. Puedes tener la suerte de encontrarte con una persona que sepa preguntarte a ti, pero también le gustaría que hicieras tú la réplica y también preguntaras. Por tanto, el no comunicar y el quedarse callado es horrible porque hay aquellos momentos de tensión, no sé si lo habéis vivido alguna vez, en los que nadie tiene nada que decir y tampoco tenéis confianza como para aguantar un silencio mirándoos a los ojos y sin que pase nada. Para evitar esto, prepárate algunas preguntas normales, ya te digo, pues del tipo de dónde trabajas, háblame de tu trabajo, vives muy lejos, cómo vas a trabajar, practicas algún deporte, ese tipo de preguntas más rutinarias, que es verdad que pueden ser un poco aburridas, pero son necesarias para llegar a un nivel de preguntas más personales. Luego está en el otro extremo, cuidado que os he dicho primero que no preguntes nada, pero en el otro extremo están aquellas personas que tienen demasiadas preguntas y solo hacen que preguntar y cuando han acabado de contestar mínimamente la primera pregunta que han hecho, están preguntando la segunda y la tercera y así sucesivamente y al final la persona con la que tenemos la cita se siente como interrogada y como que no hay una respuesta y un feedback normal.
Mira, lo normal es que tú preguntes y que la persona se explique y te explique lo que quiera y lo que crea conveniente y con lo que se sienta cómodo. Pero tú a la vez también déjate preguntar y si no te preguntan, ten la habilidad de explicar también alguna información acerca de lo que tú misma has preguntado. No sabemos quién llevará el peso. A lo mejor tú vas muy preparada y el peso de la cita, de la conversación, pues lo lleva él. No pasa nada. Pero sobre todo prepárate algunas preguntas porque puede ser que la otra persona sea muy tímida y que tampoco tenga tablas suficientes como para llevar la cita. Y entonces puede pasar lo que os decía antes, que os quedéis mirando en silencio y la cosa de verdad que es muy tensa. A veces me encuentro con personas que me dicen, con mujeres que me dicen, mira Laura, es que yo soy muy tímida y no quiero llevar el peso de las preguntas y de la conversación, en realidad en la primera cita, porque soy muy tímida. Bueno, es un rasgo de personalidad ser tímido, pero hay que lanzarse y superarlo poco a poco y solamente se supera practicando. No hay nada de malo en que tú preguntes cosas a la otra persona, porque la persona que pregunta normalmente es una persona que está interesada en la otra persona y la otra persona lo va a leer así, va a ver que le haces preguntas porque tienes interés y no hay nada más que agrade a la persona que haya alguien que tenga interés en saber de ella. Así que no te cortes y ve preguntando, prepárate algunas preguntas, pero ve preguntando y no tengas miedo por preguntar, porque por preguntar no sé cómo decirte, no pierdes el interés que puede tener esa persona por ti, al revés, lo ganas y ganas muchos puntos, así que pisa fuerte. Como os he dicho, debe haber una parte de preguntas más preliminares o más normales, más usuales, para tener una idea de por dónde va esa persona o cuáles son sus gustos y sobre todo tener a grandes rasgos una idea de cómo es. Pero una vez sucede ya esto, ya hemos tenido 4 o 5 rasgos importantes pues de su familia, de dónde vive, de dónde trabaja y alguna cosa que nos pueda explicar de sus aficiones. Luego, a partir de aquí, pensad que hay una cosa que es muy desagradable en todas las relaciones incipientes, cuando tenemos citas, las primeras citas, y es el hecho de lo que yo llamo predictibilidad. Y es que si yo ya intuyo lo que me vas a preguntar, si yo ya intuyo lo que me vas a decir, al final es aburridísimo. Y por eso os digo que una vez habéis preguntado las cosas básicas para tener 4 rasgos y una idea de más o menos qué tipo de persona puede ser, tenéis que ir más allá y hacer otro tipo de preguntas, un tipo de preguntas más originales y que a la vez te aporten una información que para ti también sea muy rica y sea una información de calidad y que la persona que esté delante tuyo no esté diciendo ahora me va a preguntar cuál fue mi exnovia y ahora me va a preguntar si alguna vez he hecho tal. No, que sean preguntas que realmente sean sorprendentes y de las que tú puedas obtener una información valiosa. Y ahora te voy a poner unos ejemplos. Y ahora vamos con la parte de las preguntas que a mí me gustan más, las preguntas que nos abocan información de la otra persona, información que realmente puede ser muy interesante y son preguntas que no son aburridas. Ahora sí, como te decía antes, todo lo que preguntes a él, tú debes estar dispuesta también a responderlo, porque se trata de eso, de que os conozcáis mutuamente y os deis mutuamente pistas. Una pregunta que nos ayuda a hacernos una idea de los proyectos de futuro de esa persona, de sus planes, de cómo ve el futuro, es preguntarle precisamente por eso. Es preguntarle, oye, pues con todo lo que me has explicado de tu trabajo, de tu familia, suponiendo que haya contestado las preguntas ya iniciales, ¿tú cómo te ves dentro de 1 año o dentro de 2 años? ¿Dónde te ves trabajando? ¿Dónde te ves viviendo? ¿Qué tipo de vida tienes? Esa es una pregunta que a la gente le gusta mucho contestar porque hace que utilice su creatividad y hace que utilice realmente una proyección de a futuro. Y en esa proyección a futuro va a haber una serie de elementos en los que podemos estar de acuerdo o no, pero ya podemos ver unas trazas de vida, una forma de vida y podemos deducir si es una forma de vida afín a nuestros intereses, a nuestros gustos. Por eso es bueno hacer esa pregunta, que la responda y tú también dar un enfoque aproximado de cómo te ves dentro de 1 año o dentro de 2. Es una pregunta muy buena y que da información. En esta línea, otra pregunta también que ayuda mucho
y que a lo mejor es más sencilla de responder que la de cómo te ves dentro de un año, y que a mí me gusta mucho hacerla, incluso la hago mucho en consulta, es ¿cuál es tu mayor meta? Y allí vas a ver cuáles son sus prioridades, porque, por ejemplo, una persona que tenga una meta profesional muy ambiciosa, evidentemente va a enfocarte la respuesta en ese sentido, ¿no? Y puedes encontrar a lo mejor otra persona que sea más familiar o que sea más aventurera y que te diga pues que quiere vivir en diferentes países. ¿Cuál es tu mayor meta? Es una buena pregunta. Otra pregunta que creo que deberías tomar nota es una pregunta que a mí me gusta mucho porque deja al descubierto cuáles son los gustos reales de esa persona, qué es lo que realmente le apasiona y qué es lo que realmente le gustaría hacer con su vida. Y la pregunta es la siguiente: si tú no tuvieras que trabajar y tuvieras suficiente dinero como para vivir, 300 millones de dólares, por ejemplo, 300 millones de euros, la cantidad que quieras, de forma que no tuvieras que estar esclavizado o luchando por un trabajo, ¿qué es lo que harías? Fijaros que es importante porque estamos quitando toda la parte de obligación, que es el trabajo, en principio, si no es algo vocacional, es algo obligado para tener un sueldo y para ganarnos la vida, estamos quitando esa carga. Y cuando uno no tiene esa carga, esa necesidad de trabajar, porque tiene suficiente dinero como para vivir la vida como quiera, ¿cómo va a vivirla? ¿Qué es lo que haría? ¿En qué gastaría su tiempo? ¿En qué gastaría su dinero? Es muy importante porque ahí se ven mucho los valores de la persona y puedes ver hasta qué punto esos valores son afines con los que tú tienes. Otra pregunta que podrías hacer, que también me gusta mucho y también dice mucho de la persona, es preguntarle acerca de cuál ha sido la experiencia más impactante de su vida y que le ha hecho aprender más. Aquí puede haber muchas respuestas, puede ser algo, además el hecho de cómo lo enfoque, a qué aspecto de su vida lo enfoque, te va a dar mucha información. Habrá gente que te dirá, pues para mí la experiencia más impactante fue cuando mi padre sufrió un accidente. Y habrá otra persona que te dirá, no, para mí la experiencia más impactante fue cuando obtuve un ascenso en el trabajo, ¿no? Y aquí vas a ver quizás cuál es el enfoque, cuáles son las prioridades de esa persona y cómo valora las experiencias que ha vivido. Cosa muy importante para conocerla mejor. También puedes preguntarle acerca del tiempo libre y acerca de cuáles han sido las mejores vacaciones que ha tenido en su vida, que te diga dónde las pasó y por qué fueron tan buenas esas vacaciones y qué experiencias vivió allí y por qué se sintió tan cómodo para considerar que son las mejores vacaciones de su vida. También te da pistas pues, de cómo pasa el tiempo libre y de cómo valora ciertos aspectos cuando está relajado y cuando está en su tiempo de ocio. Como ves, este es un estilo de preguntas que, bueno, se te pueden ocurrir muchas más y ya ves que en esta línea, en medio, pues algunas pueden ser más triviales y más divertidas y otras pueden tocar temas un poco más delicados o temas más profundos que también son interesantes de conocer. Evidentemente, mi recomendación es que no pretendas que en una primera cita, una persona te explique todo esto, contando que a lo mejor una primera cita es tomarte un café o es igual tomar algo, una cena o lo que sea. Reserva algunas preguntas de este tipo y también tienes que ver un poco su reacción para diferentes citas. Pero pregunta cosas que vayan más allá de las 4 rasgos que pregunta todo el mundo. Te recomiendo encarecidamente que seas original en las preguntas y que, sobre todo, como te decía al principio del vídeo, no pierdas el objetivo. El objetivo de cada una de las citas que tengas con esa persona es ver si realmente vale la pena seguir teniendo más citas con esa persona, si se las gana de alguna forma, si se gana tu corazón, si tú también eres capaz de ganar el corazón de él. Y porque esto evidentemente es recíproco y es un trabajo que tenéis que hacer los dos. Y solamente preguntando y escuchando y hablando mucho podéis llegar a ese nivel de comunicación. Que ya sabéis que os digo siempre que cuando me decís yo he visto a alguien y nos hemos mirado y no ha hecho falta hablar,
es que me pongo a temblar, porque lo que tenéis que hacer es hablar y no suponer. Y es importante obtener esa corriente de complicidad desde el principio, porque si consigues tener esa corriente de complicidad desde un principio es una señal buenísima y puedes invertir más en esa persona también en la medida en que esa persona invierta en ti. Recordarte, amiga, que me puedes encontrar en www.areapsicologicamujer.com y puedes reservar una sesión de terapia online conmigo desde cualquier país del mundo. Doy cobertura a todas partes y bueno, me puedes reservar ahí sin ningún problema y podemos tener una videollamada o simplemente una llamada telefónica, que es equivalente pues a tener una consulta aquí mismo en la consulta que tengo en Madrid. Espero que te haya ayudado este vídeo a ver un poco un enfoque un poco más de backstage, ¿no? Como diríamos, es un enfoque más de cómo preparar una primera entrevista y no dejarse llevar por la emoción y decir, no, yo no quiero preparar nada, no, cuando llegue allí ya me saldrá o ya me preguntará él. No dejéis las cosas al azar. Puede que te encuentres con una persona dialogante y una persona que sepa y que conecte contigo y que no haga mucha falta que fuerces muchas cosas, ¿no? Eso estaría muy bien. Pero también puede ser que te encuentres con una persona muy tímida a la que le cueste más hablar, a la que le cueste más preguntar, ¿no? Y si llevas la lección aprendida y sabes, tienes algunas tácticas para preguntar y para hacer que se sienta cómoda la otra persona y sentirte también tú cómoda, todo va a ir mucho mejor. Luego ya es otra historia, si hay conexión o no hay conexión, esto no lo podemos saber. No lo podemos saber hasta que no nos ponemos en práctica y hasta que no preguntamos ciertas cosas. Si hay conexión, evidentemente apuesta y vuelve a quedar con esa persona. Normalmente la conexión suele ser mutua y si no hay conexión, no pasa nada, a otra cosa. Habrás perdido una cita, no es tanto. Pues bueno, te dejo ya y me voy a trabajar un poco. Hasta luego.